matrimonio, pues virtuosa o tormentosa, creo que la respuesta todos la tenemos, ¿no? Una relación de matrimonio tiene que ser virtuosa, ¿verdad? Nadie quiere una relación de matrimonio tormentosa. El gran problema es que la gran mayoría de los matrimonios acaban siendo relaciones tormentosas. Y el deseo de tener una relación virtuosa se queda en eso, en un deseo, en un anhelo de querer algo virtuoso, ¿verdad? De que termina siendo algo, como lo acaba de poner en Misael, de que la gente dice, bueno, ¿cómo puedes estar casado y al mismo tiempo ser feliz? ¿Verdad? Pero puedo decirles que se puede estar casado y ser feliz, ¿vale? Todo eso tiene que ver con algunas cosas que tenemos que aprender, obviamente, de la palabra. Entonces, vamos a comenzar esta conferencia. Tardaré unos 50 o 60 minutos a lo mejor en compartirle lo que ya compartí. Después tendremos un poco de café y galletas, y es que se sobraron porque sí le entraron bastante. Es para que se relajen un poquito. Y por café. Y entonces entraremos a preguntas y respuestas, ¿sale? ¿Me parece? Ok, vamos a empezar entonces. El matrimonio. ¿Le pasas por favor? El matrimonio. El matrimonio es la relación más fuerte que puede haber entre un hombre y una mujer. Y esto es la base para todo lo que vamos a platicar. ¿En qué sentido? Que no hay relación más fuerte entre un ser humano, hombre y mujer obviamente, que el matrimonio, ¿sale? Por lo tanto, las cosas más hermosas pueden pasar en el matrimonio, pero también las cosas más terribles pueden pasar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la persona que más cerca está de nosotros, en el caso de los casados ya, es la esposa o es el esposo. Es la persona más cercana. Y no es un asunto meramente romántico, ¿eh? De que la más cercana a mi corazón eres tú. No, físicamente la más cercana es ella, ¿no? O que la esposa puede decir, el más cercano a mi corazón es mi esposo. No, físicamente es el más cercano. Y entonces esto es una bendición, pues algo maravilloso, pero también puede ser que un problema. Tener a alguien tan cerca siempre, ¿no? Y entonces resulta que a veces las experiencias más hermosas se viven con esa persona o las más desagradables. Aunque puede iniciar siendo estable, lo cierto es que el matrimonio puede ser complicado, puede ser muy complicado mantener una relación totalmente sana a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa es una realidad de la cual vamos a platicar. Razones porque la relación se torna difícil. Bueno, a veces tuvimos motivos equivocados para casarnos, los motivos equivocados nos llevan a perder el propósito, y cuando el propósito se pierde, el matrimonio se pervierte. También, segunda cosa, estamos en una visión, en una sociedad actual centralizada en la gratificación inmediata. Es decir, queremos que todo sea gratificante para nosotros y que aparte sea inmediato. Pero hay dos puntos finales de esta primera propuesta que les hago, que son básicamente los que quiero remarcar por qué la relación de matrimonio se torna difícil. Agradezco al Señor que hay aquí gente casada, hay aquí gente que se piensa casar, ¿verdad? Hay gente aquí que no se piensa casar, pero terminará casada, ¿verdad? Y hay gente que anhela casarse, pero a lo mejor no se va a casar. Y a lo mejor, como alguien me dijo en la mañana, pastor, esto me lo hubiera predicado hace 24 años. Ya me divorcié hace 24 años. Le digo, no, lo que pasa, le digo, no, está bien que usted viniera a la conferencia. ¿Por qué? Porque en el matrimonio pasa como cuando juega la selección mexicana. ¿Cómo? Sí, cuando juega la selección mexicana todos somos técnicos. Entonces decimos cómo hay que hacerle, ¿sí? En el matrimonio pasa lo mismo. Cuando alguien tiene un problema, todos tienen la solución, ¿no? Hazle así, no, hazle asado, no, hazle de esta manera, no, mándalo a volar, ¿no? O esto, no, yo que tú hubiera hecho. Todos tenemos una opinión cuando hay problema de matrimonio. Lo cierto es que muchas veces opinamos desde nuestra propia experiencia y frustración y no desde principios bíblicos de Dios que realmente pueden. Entonces decían, no, mire, si usted hace 24 años se divorció y todo, pero usted le da consejos a sus hijas, les da consejos a sus nietas, o les da consejos a alguien, dele consejos verdaderos, reales, que funcionan, y no desde su experiencia, ¿verdad? Y si también aquí hay jovencitos que piensan casarse, o que no piensan casarse, pues se van a casar, es bien importante que entiendan esta parte. Dice, la naturaleza egoísta del ser humano, y hablo del ser humano en general, es contraria a la esencia del matrimonio. Es decir, el matrimonio es antinatural, para empezar. Es decir, ¿en qué sentido lo digo?
que los seres humanos somos por naturaleza, ¿qué? Egoístas. Egoístas. Es más, el soltero, cuando se va a comprar un colchón, va y compra un colchón, ¿qué? Individual. Fíjense el número. Mi colchón individual. ¿Eso qué significa? Que solo para quién? Para él. Y la naturaleza egoísta de los seres humanos, que todos tenemos, es contraria al matrimonio, porque en el matrimonio yo voy a compartir. Y en realidad a los seres humanos no nos gusta compartir. Somos por naturaleza, ¿qué? Egoístas. Entonces resulta que cuando ya te casas compras un colchón matrimonial. Pero resulta que el vecino ronca. Y no digo el vecino de la otra costa, no, que está ahí cerquita. Se mueve mucho para dormir, está dando vueltas, ¿verdad? O tarda mucho en dormir, en apagar la luz. Y miren, todos somos bien buenas gentes bajo ciertas condiciones. Pero hay gente, por ejemplo, que si tiene sueño se pone de malas. Tranquilos, no se empiecen a ver el sabor. Yo digo, alguna por ahí. O cuando tiene hambre se pone de malas. Entonces alguien ya tiene sueño y dice, ya apaga la luz. Cuando dormía en su habitación y su colchón individual, apagaba la luz con el querido. Pero no, resulta que ahora está con, en ese caso vamos a poner que el egoísta sea el hombre, no nos metamos en problemas. El egoísta es el hombre que ya quiere apagar la luz y la esposa, pues no, ya se tiene que echar la crema de tarde, medianoche, noche, madrugada, todas las cremas que se tienen que echar, ¿verdad? Para que ya finalmente va a revisar todavía su celular por si hay algún mensaje y el otro me quiere que apague. ¿Vale? Entonces, la naturaleza egoísta del hombre es contraria a la esencia del matrimonio. Por eso, jóvenes, pues a veces no hay mucho, así que tienes que escoger de mucho, pero dice, tratar de que sea la menos egoísta, o el menos egoísta, porque si no la vas a tener complicado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es contraria al matrimonio. Por eso la relación se torna difícil. ¿Se casan enamorados? Sí, vamos a suponer que sí se casan enamorados. El tema es que de por sí somos egoístas. Y la cuarta cosa, la naturaleza reactiva de los seres humanos genera en el matrimonio los llamados círculos viciosos. Siempre que hablo de matrimonio me ayuda mucho esto de los círculos viciosos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es que somos reactivos. ¿Sí? ¿Qué es reactivo? Es decir, que nosotros siempre actuamos en reacción a algo. Ejemplos muy horribles que a veces nos han tocado que ver o apoyar o escuchar. ¿Por qué le pegaste a tu mujer? Es que me hizo enojar. ¿Qué está diciendo? Es que ella me hizo enojar y entonces yo tuve una reacción. Es decir, el ser humano es reactivo. Quiere decir que yo actúo en correspondencia a una acción o a una actitud que recibo. Entonces los seres humanos somos por naturaleza ¿qué? Reactivos. ¿Sale? Vamos manejando muy tranquilos en la Ciudad de México, sin tráfico en ningún lado, ¿ah? Y de repente algún individuo se mete así en mala voluntad, ¿no? Y entonces de repente ya queremos echarle el carro encima, somos reactivos. O sea, por naturaleza reaccionamos. Okay. Esto de la naturaleza reactiva de los seres humanos genera en el matrimonio que dije que es la relación más cercana que entre un hombre y una mujer. ¿Vale? Miren, la persona que más ha hecho enojar a Juana María Cabeza García, que es mi esposa, soy yo. Dice, ¿no le da vergüenza decirlo? ¿Y enfrente de ella? No, porque la persona que más me ha hecho enojar en la vida, como lo ensayamos, eso. La persona que más me ha hecho enojar en la vida es ella. ¿Por qué razón? Porque la relación es muy cercana. Miren, en el trabajo que tenemos, gracias al Señor, viajamos juntos, vamos a lugares juntos, ¿sí? Trabajo mucho en casa, en las cuestiones, y cuando vamos a ver entrevistas vamos juntos. La verdad es que nos la pasamos
Entonces, esa cercanía hace que de una manera o de otra, a ver, yo creo que no había un hombre que le haya dado unos 10 codazos a ella. Yo sí. ¿Cómo? Pues inconscientemente. A ver, ay, perdón, mi amor, ya le digo. Ay, me pegas. Algún día nos pasó algo. Voy a sacar un poquito. Estamos preparándonos para ir a la boda. Se casan unos en la iglesia. Y mi esposa, pues como toda esposa, se quiere arreglar bien, ¿verdad? Y se fue a hacer su pedicure. Ya sabe, la uñita, la rayita en la orillita, no sé cómo está pintando, pero bueno. Y ahí dice, ¿cómo me quedaron? Ah, bien, bien. Los hombres bien detallistas, ¿verdad? Imagínense, está el closet para cambiarnos, ya se está arreglando ella, lleva su zapato abierto porque es en jardín. Y entra el hombre con sus patotas por su saco. Con permiso, mi amor, con permiso, y tras, le pega. Suela negra en pedicure hecho rayón como de choque de carro, ¿no? Y entonces, es una tragedia, yo entiendo la tragedia que es eso. Y la molestia, pues ya se echó a perder el pedicure. ¿Quién fue culpable de eso? El más cercano. Ahora, si ya tuviera su closet, su recámara, todo, y yo viviera a kilómetros, seguro que no me meto en esos rollos. Pero el detalle es que estamos viviendo demasiado, ¿qué? Cerca. Así es que las parejitas que se piensan casar, perfecto, adelante. Nada más les advierto que la persona que más nos va a hacer enojar en la vida es ella. Es ella. ¿Vale? Ahora, el problema entonces de esto de las naturalezas reactivas son las siguientes. Pasamos al siguiente, Luis, por favor. Ahí déjala así, mira. Ahí hay un círculo que lo puse con 3 flechas que forman un círculo, ¿vale? Y la característica o algo importante de la figura geométrica llamada círculo, ya se ve muy técnico, es que tú no sabes dónde empieza ni dónde termina. Puede empezar donde tú quieras, puede terminar donde tú quieras. Ok. La relación en el matrimonio, con la naturaleza egoísta que tenemos y los reactivos que somos, genera que los matrimonios, sin darnos cuenta, entremos en una relación, ¿sí?, donde vamos creando círculos viciosos. Esos círculos viciosos comienzan en donde ustedes quieran y terminan donde ustedes quieran. Normalmente, cuando tú hablas con matrimonios que están pasando en alguna crisis y tú hablas con el varón, el problema comenzó ¿dónde? En ella. Y si tú después hablas con ella y le preguntas con lo que está pasando, ella te explica la historia, la verdad, pero ella va a entender que todo comenzó ¿en dónde? En ella. Y los dos tienen la razón. ¿Por qué? Porque el círculo puede comenzar cuando tú quieras. Entonces, ponle mis por favor a la siguiente. ¿Qué pasa en los círculos viciosos? Bueno, que como todo puede comenzar donde sea, vamos a empezar que los malos somos los hombres. Los hombres, ya que estoy aquí en el DF y no sé que me metan hijos, ¿no? Entonces, los malos son los hombres, ok. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre toma una actitud incorrecta hacia su esposa? Bueno, la naturaleza reactiva, dale por favor, Miss. La naturaleza reactiva de la esposa obviamente se manifiesta y tiene una reacción, ¿sí?, incorrecta, ¿sí? Como somos reactivos, la actitud hace que haya una reacción. Vamos a imaginarnos, quiero poner un ejemplo así muy suavecito para no meternos en más líos, ¿verdad? Y es que la esposa está, no sé, preparó la comida, la cena, el esposo viene del trabajo y entra a su casa el esposo, la esposa, no ha habido ni una plática, no han platicado nada, todos vienen bien. Pero el esposo ve, no sé, que tal vez está mal acomodado algo, que el bote de la basura se está desparramando ahí de basura, que
que hay mucho tiradero ahí en la sala, y se le ocurre la mala onda de decir algo. ¿Sí? Por ejemplo, que no hay quien pueda acomodar esta basura. Esa es una actitud que incorrecta. La esposa, que tal vez todo el día estuvo batallando amor con los niños, estuvo batallando con las cosas, oye ese comentario y entonces contesta de adentro: ¿qué crees que estuve dormida y tirada y viendo la televisión todo el día? Ah, caray, ya hubo una reacción. Y como el varón escucha esa reacción, ya dice: ah, caray, ya la regué. Y entonces ya medio acomoda la basura y mejor se mete. Pero ya la esposa está, ahora se pone a miseria. Y ahora la esposa tiene ¿qué? Una actitud incorrecta. ¿Ya la hiciste? Y entonces entra así: sí, mi amor, ¿vas a cenar o no? Y el esposo se queda así: sí, cenas o no cenas, sino para recoger mi cocina. Y entonces el esposo empieza a ser víctima de la actitud incorrecta de su esposa. Y luego entonces, para cerrar el círculo, Isabel, viene una reacción incorrecta del esposo. Y dice: pues no sé si me quieras dar. ¿Me entendió? ¿Sí? Y entonces viene la actitud incorrecta de la esposa. Pues por eso te estoy preguntando. Y entonces viene la reacción incorrecta de la esposa y del esposo y empieza ¿qué? No, pues también tengo manos para hacerlo, gracias. Bueno, nomás alza si me dejas limpio como estaba. Y ya se sube bien enojada. O se mete a su recamo. Y el hombre dice: ni modo, ¿cómo se ha hecho eso si no la perdona? Enojado como esté, pero cena. Ya después va a arreglar el asunto. La esposa no, esa no cena. Entonces, el esposo ya comiendo, ya como que, ya. Pero la esposa ya está en su recámara con una actitud incorrecta. Ya se cambió, ya está en la camita acostada, según durmiendo, pero ni siquiera está más despierta. Y bueno, el esposo ya dice: se acerca y la quiere abrazar. ¡No me toques!, dice la esposa. Y el otro: ¡ah, dormir! Y se acabó el día con un círculo vicioso. Multiplique esa acción por 365 días. Por 28 años. Lleva el día, llega el momento, llega el momento en donde definitivamente no nos soportamos más. Porque es un continuo. Ahora, como yo le decía, ¿dónde comienza todo esto? Donde comienza donde usted quiera. Comienza donde quiera. Porque si comienza del lado del esposo, la esposa es la víctima. Pero si comienza del lado de la esposa, el esposo es la víctima. Y quiero decirles a todos los matrimonios y los que van a casarse y se den cuenta lo más pronto de esto. Y qué bueno que jóvenes que se den cuenta de este círculo vicioso que entonces hace matrimonios tormentosos. Que los dos somos víctimas y victimarios al mismo tiempo. En el matrimonio los dos somos víctimas y victimarios. Yo puedo ser victimario, puedo ser el malo de la historia, pero como vivo una relación tan cercana con ella, en realidad lo que yo doy, pues me regresa. ¿Por qué?
Porque vivimos estos círculos tormentosos. Y estos círculos tormentosos hacen que el matrimonio, como lo que decía Misael, que digan, usted está casado, sí, entonces no es feliz, ¿verdad? Claro, porque entramos en esos círculos destructivos en la relación. Y todo esto tiene que ver con nuestra reacción, nuestra naturaleza reactiva y egoísta que tenemos. Entonces, por eso, a ver, cuando se es novios, cuando son novios, se tienen algún esbozo de esto, pero como no estamos juntos, como que esto de alguna manera se diluye. El gran problema es cuando estamos todo el tiempo juntos. Es decir, si la novia llegó al metro abajo del reloj, ya saben lo que hace cuando estamos abajo del reloj, y el novio en ese momento se le hizo tarde, se le olvidó, es despistado, no sé lo que sea, no llegó, pues ella se molesta y se enoja, ¿no? Y a lo mejor llega, ay, disculpa, no, es que no es así. Y puede que haya una molestia, pero como cada quien se va a su casa, puede ser que la novia llegue a echar su mal carácter allá en su familia, ¿no? Y él puede que él vaya con su tristeza y su melancolía a su familia. El gran problema es que cuando se casan, ese mal carácter y esa melancolía no se van a ningún lado, ahí se quedan. Y estos círculos viciosos hacen que haya parejas que se dejen de hablar por días, por semanas, por meses. Y puede acabar que después de un tiempo de casados, en realidad ya no se soportan. Por eso hay parejas ya de gente muy grande que ya no se soportan. Porque ya se han lastimado, ¿qué? Mucho. Pero ojo, todos somos víctimas y victimarios en estos círculos viciosos. ¿Sale? Sí, repito, si tú te sientas a platicar con la mujer, ¿verdad? Nos sentamos a platicar con la mujer y nos platica la historia, no, pues si acabas llorando con ella, no, ¿cómo puede ser posible? Después platicas con el esposo y te platican la misma historia y dices, no, creo que la mala es ella. ¿Quién es el malo? Los dos. ¿Y quién es la víctima? Los dos. Porque es un círculo. ¿Vale? Ok. Obviamente, la plática no tiene que ver solo con esto, sino cómo sanar esto, cómo componer esto, cómo salir de esa dinámica en la que muchos matrimonios están, en la que muchos matrimonios estuvimos y en la que muchos matrimonios estarán, a menos que lleven estos principios bíblicos que vamos a platicar y de la palabra a su vida, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir por un momento que dejemos a un ladito el matrimonio. No es que ya me cambié de tema, no. Pero necesito que empecemos a ver a Dios. A Dios en acción. ¿Vale? Una vez que veamos a Dios en acción, regresamos a ver cómo solucionamos esto de la relación en el matrimonio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque debemos buscar la sabiduría de ¿quién? Del ser más sabio sobre el universo, que es Dios. ¿Vale? El más sabio de todos. Yo sé que la mayoría tenemos una idea de Dios como un ser, ¿verdad? Que está sentado en un trono y que no tiene ningún problema. Que lo que tenemos problemas somos nosotros. Pero quiero decirle que Dios tenía un problema. ¿Y sabe cuál era el problema? Nosotros éramos el problema. Porque el ser humano le dio la espalda a Dios y se volvió enemigo de Dios. Y Dios, la relación entre Dios y los hombres era una relación rota, era una relación quebrada. Y Dios lo solucionó. ¿Vale? Vamos a ver cómo solucionó Dios esta relación. Entonces, Dios tenía una relación rota con los hombres. Hay un pasaje que está ahí en Colosenses 1:21 que dice: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, ya eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Esto ratifica lo que estoy diciendo, que el ser humano se convirtió en enemigo de Dios por sus pensamientos y acciones.
lo que nosotros pensábamos y hacíamos nos alejaba de Dios, nos hizo enemigos, separados de Él por los malos pensamientos y acciones. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosa que ellos también eran así. Antes, obviamente, de conocer a Cristo, estaban lejos de Dios. Entonces, quiero que ponga atención. Dios tenía una relación rota con los seres humanos. De tal manera era esa relación que se volvían enemigos. ¿Sale? Regreso tantito al matrimonio. ¿Cuántas parejas conocimos que se amaron, se querían, se casaron enamorados, después se divorciaron y hoy se odian? Son enemigos a muerte. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo hizo Dios para componer esto? Miren, dice lo siguiente, por favor. ¿Qué hizo Dios para solucionarlo? Dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Vean que yo subrayé la palabra enemigos en el versículo 21 y en el siguiente, que es el 22, dice que ahora nos ha presentado delante de Él santos, libres de culpa y sin ninguna falta. Es decir, pasamos de ser enemigos a ser santos, libres de culpa y sin ninguna falta. Esa transición, eso es lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para solucionar el problema. El problema es que el enemigo ahora ya no es enemigo, ahora es santo, libre de culpa. Claro, todo esto es por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ok, el siguiente, por favor. Quiero hablar de esto que es muy conocido para muchos de ustedes, tal vez para algunos no, pero es importante que lo tengamos. A ver, la relación que Dios estableció con los seres humanos es una relación basada en la gracia. Ahora, permítame unos minutos para explicar rápidamente que cuando usted lee la Biblia, si usted agarra la Biblia y empieza a leerla, usted sabe que la Biblia fue escrita en 1600 años por 40 hombres y fue escrita gradualmente. Quiere decir que la revelación de Dios se fue dando al transcurso de los años. Cuando tú ya tienes una Biblia en tus manos, tienes una historia ya completa, pero obviamente pasaron muchos años entre la escritura de un libro y otro. ¿Ok? Básicamente, para generalizar, tú te vas a encontrar con que Dios estableció dos maneras de relacionarse con los hombres. La primera fue establecida con el pueblo de Israel y estuvo establecida cuando Moisés subió al Sinaí, que todos hemos visto esas películas, que Moisés baja del Sinaí con dos tablas de piedra. ¿Qué traían esas tablas escritas? Los 10 mandamientos, no toda la ley, más traía los 10 mandamientos. Después el Señor le dio toda la ley. Ok, esos 10 mandamientos, ¿sí?, eran la base moral con que Dios establecía su voluntad para el pueblo de Israel. Pero ojo, por favor, en esa ocasión se estableció un pacto. Por ahí, cuando usted se casa, ¿qué hace? Un pacto. Vayamos viendo la relación. Entonces, cuando Moisés bajó, se hizo un pacto. El pacto era el siguiente. Ahora quiero aclararle que la ley, como lo mencionaron ustedes, no son solamente 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Y tiene mandamientos del orden civil, mandamientos del orden alimenticio, del orden ceremonial, y bla, bla, bla. Pero básicamente los 10 mandamientos tenían que ver con la cuestión moral, de comportamiento básico que el Señor establece. Ahora, preste atención a esta parte. Cuando Moisés habló con el pueblo, establecieron un pacto, y el pacto fue el siguiente. Dios les dijo: si cumplen todos mis mandamientos que yo establezco hoy, yo estaré con ustedes, yo los bendeciré y yo los protegeré y yo seré todo para ustedes. Y obviamente el pueblo dijo amén. Pero había una segunda cláusula: si ustedes no cumplen los mandamientos que se les dan, yo me alejaré de ustedes, no estaré con ustedes y los dejaré. Y el pueblo dijo amén. Es decir, el pueblo dijo: está bien. Pero el pacto establecía que cuando ellos no cumplieran,
se iba a alejar. Y cuando cumplieran, se iba a acercar. Ese pacto se llamó el pacto de la ley. ¿Sale? Ok. A todos los que están casados aquí en esta noche, esta plática, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Bajo qué pacto están casados? Pues no sé, el licenciado no me dijo bien. El juez no me lo explicó. Yo nomás escuché cuando dijeron, puede besar a la novia. ¿Sí? No me acuerdo exactamente qué. Bueno. Quiero decirles que hay un pasaje que vamos a poner ahora que dice lo siguiente. ¿Qué es la gracia? Bien. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente lo que es, gratuita e inmerecida. ¿Por qué salté y dije, bueno, ya no nos explicó, nos dice que bajo qué pacto estamos casados, bla, ahorita vamos para allá? Ojo, Dios estableció el pacto de la ley con Israel, pero ahora Dios habla de otra cosa, habla de la gracia. Pon el siguiente pasaje, por favor. Mire, voy a dejar tantito el pasaje que tengo ahí, quiero ir al siguiente y me regreso. Voy a hacerlo al revés ahora. Ojo, lea, dice, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces con estos dos pasajes podemos entender, ojo, que Dios hizo un pacto con Israel basado en la ley, pero que Dios después hizo otro pacto basado en la gracia. Hay dos grandes pactos en la Biblia: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Dice Juan en su primer capítulo, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la misericordia y la verdad por Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay dos grandes pactos: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Qué es el pacto de la ley? El pacto de la ley es que tú haces y tú vas a recibir lo que mereces. Si tú cumples la ley, entonces tendrás la bendición de Dios. Si no cumples la ley, entonces Dios se alejará. ¿Qué es la gracia? La gracia, como dice el versículo de arriba, es un acto soberano de Dios, ¿sí? Donde el Señor, ¿sí?, te regala la salvación, te la otorga de manera gratuita e inmerecida. Y la palabra clave aquí es inmerecida. Cuando uno va al Señor, ¿verdad?, y conoce a Jesucristo, y tú conoces al Señor y te entregas a Él, tú recibes la salvación, pero la salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es gratuita e inmerecida. Es decir, yo no merezco, pero el Señor me lo quiere dar. En cambio, en la ley, si Dios está con nosotros es porque yo lo merezco, porque me he portado bien. Ahora, hay un punto importante. El segundo versículo, que es Romanos 5, comienza diciendo: en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. ¿Por qué dice eso? Dice lo siguiente: la ley, si usted fue católico, fue a hacer su primera comunión y le tuvieron que enseñar el catecismo con sus 9.5 mandamientos, porque ni los 10 llegaban, más eran 9.5. Ok, cuando tú ibas, te tenías que aprender, yo me los aprendí a los 6 años, los mandamientos. No matarás, no robarás, todo ese verbo. Esos mandamientos, explica Pablo en Romanos, que fueron para aumentar la transgresión. Para aumentarla, sí, para aumentarla. ¿Cómo para aumentarla? Sí. Pablo lo explica en Romanos 7 cuando dice: el conocimiento del mandato me mató, me hizo pecador. ¿Por qué? Porque yo era un codicioso. Pero hasta que no leí no codiciarás, entonces
me di cuenta del pecado. Es decir, si no hay ley, no hay pecado. Hace años aquí en la Ciudad de México usted podía andar manejando hablando celular, ¿cierto? Aunque era peligroso, podía hacerlo. De todo modo lo hacía. Y de todo modo la gente lo sigue haciendo. Pero ahora hay un reglamento que dice prohibido manejar con celular. Y entonces la prohibición no le quitó a la gente la maña de hablar con celular. Simplemente aumentaron las infracciones. ¿Sabe qué hace la ley? Aumenta la transgresión. Haga este ejemplo. Bueno, si quiere, ponga algo valioso llegando a su casa, si tiene hijos pequeños o unos sobrinitos ahí que se peguen por ahí, unos 4 o 5, ahí en la sala. Agarra usted, no sé, el celular, un iPhone 11, algo así. Y llega y lo pone acá arriba y le dice, niños, cuidadito, y lo agarran. Cuidadito y lo tocan. Prohibido tocar. Sálgase y si puede filmar, filme a ver qué pasa. Los niños van a decir, no nos acerquemos porque está prohibido. ¿Qué creen que van a hacer los niños? ¿No les hubieras dicho prohibido? Porque desata más la transgresión. La naturaleza del hombre hace que los mandamientos y las leyes solamente aumenten la transgresión. Ojo, ningún reglamento ha transformado a nadie. Listo. Esposos y esposas. ¿Y sus 10 mandamientos? ¿Cuáles? Los que tienen ustedes. Porque cada uno tiene los mandamientos aplicados al otro. Mandamiento número 1. Apretarás la pasta de dientes de abajo hacia arriba y le pondrás la tapa una vez que te laves los dientes. Mandamiento número 2. No dejarás tus calcetines tirados por tus lados. Mandamiento número 3. No se te pasará la fecha de aniversario de boda. Porque ese sí es fusilamiento casi. Mandamiento número 4. Me dejarás ir a ver a mi mamá todos los viernes que yo quiera. Mandamiento número 5. Me comprarás un vestido nuevo cada que haya una fiesta. Porque no puedo ir al mismo. Mandamiento número 6. No comas con la boca abierta. Mandamiento número 7. No te piques la nariz. Pero el esposo dice, ay. Y el esposo también tiene sus mandamientos. Mandamiento número 1, ¿no? Déjame ver el fútbol en paz. Nada más cuando juegue en la América. Mandamiento número 2, ten siempre frijoles. El frijol no puede faltar. Mandamiento número 3, mandamiento número 4, mandamiento número 5. Y todos establecemos mandamientos al otro. ¿Y sabe qué hace la ley? Aumenta la transgresión. ¿Sabe qué provoca la ley? Decepción. Mire, el gran problema de los matrimonios es que vivimos en el régimen de la ley. Porque siempre estamos queriendo decirle al otro que cuando él cumpla lo que tiene que cumplir, él entonces cumplirá. A mí en matrimonios me han dicho así, principalmente recuerdo mucho una mujer que me dijo, pues mire pastor, será lo que usted diga, pero cuando él cumpla, yo cumplo. Es decir, cuando él cumpla mis 10 mandamientos, ya que me pase copia de sus 10 mandamientos, ahí veremos. Y entonces, ojo, por favor, ojo, cuando nosotros queremos establecer una relación basada en mandamientos y exigencias, ahí viene el tema, exigencias. Entonces, cuando yo establezco una exigencia, yo estoy basándome en una relación basada en la ley, basada en la transgresión, basada en algo que no va a traer ningún beneficio, sino lo que va a traer es decepción. Mire, cuando empezamos nosotros a relacionarnos bajo ese concepto de mandamientos los unos a los otros,
Entonces lo único que vamos a provocar es que entre nosotros haya un deseo de cumplir, o sea, yo tengo que cumplir las expectativas de ella. En muchos matrimonios nos hemos encontrado este gran problema. Apenas hace unos cuantas semanas, un matrimonio nuevo que llegó a la congregación, aman al Señor, se aman. Ellos antes de platicar nos dijeron, de hecho sí nos amamos, pero no encontramos la manera. Y ellos nos platicaron su situación. Cuando yo les dije, ¿en qué basas tu matrimonio? ¿Cuál es el pacto que tienen ustedes? ¿El de la ley o de la gracia? Se me quedó viendo así y me dijo, no entiendo, pastor. Le digo, porque hasta lo que yo ahorita he escuchado, tú estás exigiendo que ella haga ciertas cosas y ella está exigiendo que tú hagas ciertas cosas. Ustedes están en el régimen de la ley. Y el régimen de la ley lo único que hace es aumentar la transgresión. Quiero decirles, la ley de los 10 mandamientos no transformó a ninguna persona. No transformó a ninguna persona. Si tú estableces, a ver, si yo establezco que Juanita tiene que cumplir ciertos requerimientos, por eso, muchachos, los que se van a casar, los que están próximos a casarse, los que tienen la idea de casarse, cuando les hagan la pregunta, ¿qué expectativa tienes del matrimonio? ¿Saben cuántas expectativas de tener? Ninguna. Porque en el momento que tú te hagas una expectativa, ya has puesto un mandamiento. ¿Ya? O sea, ¿me caso sin ninguna expectativa? Es decir, no, a ver, la otra persona no tiene que hacer nada para que yo le ame. A ver, ¿qué hiciste para que Dios te amara? Todavía ni nacíamos y Cristo ya había muerto por nosotros en la cruz. Dice que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal es el amor de Dios. Ok. Si el amor de Dios hacia mi vida es que Él murió por mí sin que yo tuviera nada que ver, entonces yo debo amar a Juanita independientemente de su acción de ella. No importa cómo sea o cómo me trate o cómo haga. Porque si yo me pongo una expectativa o un requerimiento, he escuchado a gente que me ha dicho, pastor, es tan difícil, lo único que le pido es esto. Así me dice, una cosa, una es ley. Una es ley. Por eso miren lo que dice arriba, como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es. ¿Qué? Gratuita e inmerecida. Es decir, que si tú contrastas la gracia y la ley, te das cuenta que en la gracia se aplica la bondad de Dios. Se aplica la bondad de Dios porque no es que Dios nos ame por nuestras buenas acciones. Pues en este caso, la gracia de Dios, si fuera por las buenas acciones, no sería realmente lo que es gratuita e inmerecida. ¿Eso qué quiere decir? Que si Juanita me trata bien, es porque yo la trato bien. Entonces yo me he ganado el trato favorable de ella. Es decir, yo estoy plantado espiritualmente en el Sinaí. ¿Por qué? Porque yo estoy ganando el favor de ella, más bien, no, ni es favor, estoy ganando su buen trato por mis acciones. Y de igual manera, el buen trato que yo tengo hacia ella, porque se lo ha ganado, porque ha sido una mujer que ha cumplido con mis expectativas. ¿Y saben qué? Eso no sirve, eso no existe. Y precisamente esas expectativas que queremos tener del otro, ¿verdad? De por qué hace, que por qué no hace, que por qué no hizo, que por qué no lo hace de esta manera, que por qué se comporta de esta manera, que por qué come así, que por qué no come así. Eso está llevando a que la gente se sienta presionada a cumplir con ciertas expectativas que nunca va a poder lograr hacer. Déjenos hablar de nuestro testimonio. Aquí hay parte de la familia de Juanita que van a entender perfectamente. Y en la mañana estaba mi familia y le entendieron perfectamente. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre enamorar a un introvertido, yo, que en su vida tuvo novia porque no le decía a nadie me gustas y porque nunca fui expresivo?
Jamás regalé unas rosas, ni jamás regalé chocolates, no regalé nada a nadie. Porque no me ha enseñado, no sé, todo eso sin Cristo, a ser un hombre introvertido, poco expresivo. ¿A quién se le ocurre enamorarla de una jovencita? ¿Sí? Es más joven que yo, 40 es más joven que yo, ¿de veras? Más joven. A una jovencita acostumbrada a tener galanes alrededor de ella con flores y chocolates. Entonces, una jovencita acostumbrada a las flores, a los chocolates, de los chavos que andaban tras ella. Y Dios escoge al más seco, al que no sabe ni decir nada, ni mi amor, nada. Los junta Dios. Dios, Señor, qué ocurrencias. Entonces nos casamos, ya empezamos a vivir como matrimonio. Bonito, pasaron 1 año, 2 años, pero ya a los 2, 3 años ella dice, algo anda mal. Y entonces empezó a preguntarme constantemente, ¿sí me amas? Yo dije, ¿se acabó la despensa? Sí, porque para mí se acabó la despensa, ¿no? No, la despensa no. Es que nunca me has dicho que me amas. ¿Y eso como para qué? No, nada. Me digo, ¿pero qué te falta? Yo me decía, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? No es eso, pero a veces pienso, ¿de veras me amarás? Claro, sigue pasando el tiempo y eso va creando una crisis en ella. Ya estábamos en Fortín y ella tenía esa crisis y entonces empieza ella también a tener momentos donde me dice, ¿sabes qué? Yo creo una cosa, que tú te casaste conmigo por trámite. Órale, no sacaste eso. Sí, como ibas a ser pastor y pues necesitabas una esposa, pues dijiste, pues a ella. Pero en realidad, solo hubieras estado bien. Tranquilo. ¿Por qué no es eso? Es que nunca, o sea, un detalle. Mejor, ¿sí, no? Si sales de viaje, regresas, no me traes nada. Si quiero un chicle mascado, tráeme nada. Yo en mi mente decía, pues si así me conoció. No. Entonces empieza la crisis y ya empieza la relación ya no a ser tan de risa, ya no de todo. Entonces la mente de ella obviamente empieza a pensar que no la amo, que no la quiero y todo eso. Para platicarle unas experiencias, para mí regalar una flor era lo más ridículo. Para mí regalar algo era cursi. Y como yo sabía que ella eso le gustaba y que era como un anhelo de su corazón, pues a veces lo intenté. Fue un desastre. ¿Por qué? Pues porque lo haces bajo presión. Entonces, yo me acuerdo la vez que compré unas flores en una esquina de aquí, de la Ciudad de México. Pasé con una señora que vendía rosas y, ¿a cómo la docena? No, tanto, deme una. Cuando yo agarré la rosa, sentí que la mirada de toda la gente de alrededor estaba sobre mí, diciendo, mira, está comprando su rosa, es ridículo. Pero no era tanto el amor que dije, vamos. Me llevé mi rosa, dije, pues en el metro se va a aplastar de cosas. Entonces la metí en una carpeta. Pues obviamente cuando llegué a la casa y dije, oh, manita, ¿qué más te traje esto? Pues la flor venía toda. Ya me tocó así la cabeza como, buen intento. No te sabe. El día que le compré unos chocolates la intoxiqué. No funcionaba eso. Todo lo dejé por la paz. Y la verdad que esto fue generando hasta que
sucedió algo maravilloso que yo sabía, a ver, entiende esta parte, yo sabía que las expectativas de ella respecto a esta parte no estaban satisfechas. Pero yo no tenía manera de conocerlo. Y ese es el terrible problema. Recuerdo que ella de repente se encontró un libro, lo compró, no sé cómo llegó ese bendito libro a sus manos, y de repente ella empezó a leer un libro. Ese libro quizás si todavía lo edite, pero ella comenzó a leer y yo también me empecé a ver sospechosa y dije, no, la está leyendo. Y leía hasta que dejó de leer ese libro, pasaron unos días y un día me dice, ¿puedes venir? Dije, ya, hasta aquí llegamos. Quiero hablar contigo, dije, no. Quiero que me escuches y no digas nada. Pero mírame a los ojos, me dijo. Y yo le miro a los ojos por ya de los días. Luego que me dije, sí, ¿qué pasó? Mira, te voy a decir una cosa. Tú eres el esposo que el Señor escogió para mí. Tú eres el varón que Dios escogió para mí. No necesitas hacer absolutamente nada para hacer hacia mi vida. Yo te acepté como tú eres y tú eres así como eres, así como estás, así eres, así te amo. Así es que, por favor, perdóname por haberte estado exigiendo cosas, y yo quiero decirte una cosa, yo te amo y estaré contigo todos los días de mi vida como tú eres. No se escucha. Te amo y aparte ni me engañaste, dice, porque de joven así eras, dice. Pero te quiero decir una cosa, no necesitas hacer nada, todo está bien. Dice, no. Imagínense. ¿Qué dices? ¿Qué peleas? No, oye, no me ames, no me ames. No, ¿por qué me andas aceptando? No, pues te quedas así. Pues mi único consuelo fue ir a orar a Dios. Yo empecé a orar a Dios, dije, Señor, ¿qué le digo a Dios? O sea, es que te dejan sin palabras y yo digo, Señor. Y bueno, yo sé que algunos dirán, usted está loco, pero algunos sabrán que no, que Dios habla. Y que Dios pone en el corazón pensamientos, sentimientos, etc. Y yo empecé a orar a Dios y le dije, Señor, mira, mi esposa ahora resulta que ya no necesita que le ayude mi vida. Qué bueno, ¿no? Qué bueno por ella. Yo escuché mucho como el Señor me dijo, porque yo le decía, Señor, ¿por qué ella dice que yo no le puedo decir que la amo? Pero tú sabes que sí le puedo decir. Y Dios me dice, ve y dile. Pasaron días. Me paré y dije, sí le digo. Dice Dios, pues órale. Casi le dice, pues órale. Recuerdo que fui y le dije, Juanis, ¿qué pasó? Yo te quiero decir algo. ¿Qué? Yo ahorita digo, tengo unas cosas. Mire, la verdad fue una cosa terrible. O sea, poder superar eso. Ella ya no me lo pedía. Ahora yo lo quería hacer. Ella ya no me lo pedía. Yo quería hacerlo. Ay, yo dije, yo lo quiero hacer. Dios, ayúdame. Hasta que un día le dije, Juanita, ¿qué? Te amo. Y ella se me quedó bien. Digo, no se rió porque. Digo, de verdad te amo. Y dije, no me sentí ridículo, no me sentí cursi, me sentí bien, me sentí libre, me sentí pleno. Desde ahí a la fecha, recuerdo que el domingo en la reunión en Fortín, recuerdo haber agarrado el micrófono, buenas tardes hermano, gloria a Dios, quiero decirles algo, quiero decirle algo a mi esposa estaba sentada ahí atrás, era un lugar grande ahí en el hotel. Juanita, el micrófono en mano. Te amo. Milagro. Yo sé que para que hay muchos que son, por favor, eso, hermana. Yo sé que este es un galán consagrado. No, pero yo no. O sea, aquí el asunto es que esto para mí fue un milagro.
¿Pero qué me transformó? ¿La ley? La gracia. Escuche, cuando usted se casó, ¿qué dijo? Acepto. Jamás dijo, acepto siempre y cuando pastor, juez o lo que sea, ahí le va mi decano. Tras. Ya hasta el juez dice, a ver, permítame, oiga joven, dicen que si usted que lo va a aceptar siempre y cuando cumpla con esto. Y a lo mejor el de acá diga, amén, bueno, pues adelante. Pero cuando yo recuerdo que las parejas se casan, están mirándose con cara de borreguito así medio a morir y a medio morir están así diciéndose cosas, pero jamás he visto que digan siempre y cuando. ¿Acepta esta mujer? Sí, la acepta. Y aceptar quiere decir que no le vas a poner ningún qué, pero ni exigencia. Mire, esto, en lo que atañe a la ley, intervino para que aumentara la transgresión, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. La siguiente, por favor. Una relación sana está basada en la gracia. Apréndanse esto. Una relación sana está basada en la gracia. Pongan como fundamento de su matrimonio la gracia de Dios. ¿Sale? La relación por ley era la relación basada en la exigencia a cumplir mandamientos, requerimientos o expectativas. ¿Sale? La relación por ley es este tipo de relación. ¿Sí? Entonces cuando están los novios, ay, ahora que nos casemos, tú me vas a cocinar bien rico, y me vas a tener mi casita y me vas a apapachar. ¿Y si no te apapachan? Pregunta, ¿y si no te apapachan? ¿Cómo que no? Sí, no, ¿cómo que no? Luego, hermano, cuando tú vives en la gracia dices, mira Juanita, ¿me apapaches o no me apapaches? Yo te voy a apapachar, punto. O sea, de que de mí no te libras. No, es que no hace él, es que ella no hace, es que pastor, ella no. Espérame. Eso es ley. Eso es ley. Y la ley mata, la ley aumenta la transgresión. Entre más le digas, miren, cuando tú no tienes expectativas ni requerimientos, entonces tú otorgas la gracia. Y la gracia te da seguridad. Yo le decía en la mañana que me recuerdo que a todos nos ha pasado que tu carro y sales a carretera y se te poncha la llanta o se descompone, así a todos nos ha pasado eso. Entonces, en el transcurso de estos años, alguna vez se nos descompuso un pocho, el carrito, lo que sea. Y a mí me llamó la atención que yo le dije, Juanita, yo tengo una pregunta, Juanita, ¿qué? ¿Por qué cuando se nos compone el carro, tú le bajas los cristales al carro, echas el asiento para atrás y te quedas sentada? Yo he visto que otras mujeres salen allá a echar, ¿no? A echar ahí señas, y luego al esposo le dice, muévete ahí, ha de ser el radiador, y ahí está. Háblale a fulano, porque tú, claro, de eso no sabes nada. Te dije que antes de salir lo revisaras, te lo dije o no te lo dije. Siempre. Entonces digo, no, tú te quedas, echas para atrás el asiento y bien concha. Una pregunta, ¿por qué? Dice, porque yo sé que tú lo vas a resolver. ¿Me entendió? Eso se llama ¿qué? Gracia. La gracia da confianza. ¿Sabe qué? No sé cómo lo resolver, pero lo voy a tener que resolver. ¿Por qué? Porque la gracia otorga. Mire, gracia es la aceptación del hombre sin cumplimiento de mandamientos, requerimientos o exigencias. Ojo, por lo tanto, imiten a Dios
en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Se acuerda que le dije que nos fijáramos cómo actuaba Dios? Para que nosotros imitemos a Dios. Y entonces nosotros podamos, ¿verdad?, empezar a actuar de la misma manera con nuestros semejantes. Porque la relación basada en la ley nos va a acabar de destruir. Pero la relación basada en la gracia nos va a hacer iguales, parecidos ¿a quién? A Dios. Miren lo que dice Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿En qué? En Cristo Jesús. Porque el perdón y la aceptación son la base de una relación sana. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. La gracia te libera de la condenación te esclaviza. Y ojo, la gracia te otorga la base de todo desarrollo humano. La confianza en poder desarrollar las funciones y la fe, y da la fe para desatar el potencial de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que mientras usted establece una relación de gracia en su matrimonio, usted va a poner la plataforma de confianza y fe necesaria para el desarrollo. Mire, contrario a lo que se dice, que mire qué feliz era y cuánto potencial tenía este hombre y esta mujer, pero se casó y la vida se le fastidió. Cuando tú realmente entiendes matrimonio, te das cuenta de algo. Yo lo puedo dar como testimonio. Yo soy una persona muy diferente a cuando me casé. Soy mucho más confiado de lo que hago de ahora, porque el matrimonio me lo ha dado, pero el matrimonio basado en la gracia. Le pongo ejemplos muy sencillitos. Mi esposa actualmente cocina muy bien. Mi esposa cocina muy bien. Pero yo recuerdo cuando vivíamos allá en nuestra primer casa, que llegué y le dije, ¿qué crees, Juanita? Que viene mi mamá y mi papá a desayunar. Agarró el huevo que había hecho, lo metió abajo y cerró. Y dije, ¿huevo? No, ahorita dile a tu mamá que te haga el huevo estrellado como a ti te gusta. Dije, pero sí, literalmente abrió abajo y lo metió. Y llegó mi mamá y dijo, suegra, qué bueno que vino. ¿Usted hace el huevo como le gusta a su hijo? No sé. Porque no tenía que confianza. Entonces, cuando realmente empezamos a crecer en todo esto, pues yo me comía todo lo que me daba. Papá adentro. ¿Qué tal estuvo? Bien. Entonces ella dijo, ¿sí te gustó? Sí, voy a hacer otra cosa, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y viene a entender esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro. Entonces de repente dije, wow. Y de repente dije, ¿de dónde surgió esa cocinera? La verdad, no es que echando flores aquí a mi esposa, pero cocina muy bien. ¿De dónde salió esa cocinera? Cuando me casé, no lo tenía desarrollado. Ahora lo desarrolla. ¿Por qué? Por la confianza. Mi esposa fue la que me dijo, da conferencias de matrimonio. Y dije, ¿qué conferencias de matrimonio? Me agarra la pena. No. Conferencias de matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia te otorga la confianza para el desarrollo. ¿Quieres que se desarrolle tu esposa? Tienes que brindarle confianza. ¿Quieres que se desarrolle tu esposo? Tienes que brindarle confianza. Y la gracia te lo otorga. Qué maravilloso, hermano, es que Dios me aceptó como su hijo sin que yo tenga que cumplir 613 mandamientos. ¡Wow! Maravilloso. Que, hermano, en un acto de fe, siendo su enemigo, ahora soy su hijo. Dios se llama gracia. Y por eso le alabo y le glorifico. Al final mi esposa cuando me dijo, no te quiero, digo, no importa. En esto no importa si tú me quieres o no me quieres. Con que yo te quiero es suficiente. No me quiero, no importa. Aquí voy a sacar un chisme de familia, Y aquí tengo a mis suegros. Me contaron que cuando fui a pedir a Juanita, mi papá y mi mamá fueron, estábamos en la mesa con ustedes dos, platicando sobre, pidiendo la mano de Juanita, en la habitación contigua estaban 3 hermanos de Juanita.
2 están por acá y 1 anda por allá. Y decían, pobre Jorge. Eso me lo contaron, ¿eh? Decían, pobre muchacho, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué? El carácter volado de ella, mandona, bueno, todo lo que tus hermanos dicen, ¿eh? Yo no estoy ahí. ¿Qué transformó a esta persona en lo que es hoy? Obviamente el Señor, pero mucho el matrimonio, basado en la gracia. Basado en la gracia. Mi esposa es mucho de limpiar, le digo una vez, esposa amada, me encanta que limpies, pero no es necesario. De veras, no es necesario que limpies tanto. Pero si tú lo quieres hacer, adelante. Pero no lo hagas por mí. ¿Que me encanta? Me encanta. Pero sin problema, ¿eh? Y si un día llego y no está arreglado, sin problema, ¿eh? Ay, es que me gusta, adelante. O sea, es otorgar gracia, hermano. ¿Por qué tenemos que otorgar gracia? Porque la gracia le da a la persona que recibe la gracia la confianza de poder desarrollar las funciones y da la fe para desatar el potencial de Dios. Por eso dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cada quien tiene el esposo o la esposa que ha edificado. Es que mi esposa se amargó, no, la amargaste. Te aviso que vive contigo. Te aviso que tiene 25 años viviendo contigo. No, pues él que ya está todo triste, quién sabe esa tristeza dónde la agarró. Pues ha de ser de alguien que anda cerca de él. Pero si yo le otorgo gracia a la persona cercana a mí, que no necesita ganarse nada, todo le ha sido dado, porque yo acepté amarla, punto, se acabó. Y si yo me como lo que ella hace y no desarrolló la cocina, porque cabe la posibilidad, pues hermano, ya me comí todo y sigue todo sin desarrollo. Pues me lo seguiré comiendo hasta el último día de mi existencia. Porque yo no me casé para tener una cocinera. Yo me casé para amarla. Punto. Y no necesito. ¿Qué esperas de tu matrimonio? ¿Qué esperas de tu esposa? Pues escuche, aunque se oye fuerte y feo, no es feo. Yo no espero nada. ¿Qué esperas de tu esposo? Nada. Hoy que viene tu aniversario, ¿qué esperas? ¿Que tu esposo te sorprenda con algo? No. No. Y si no hace nada, pues ni te sorprende. Pero, si lo hace, es cosa que él hizo en libertad. En libertad. En la gracia del Señor. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Eso es importante. La gracia de Dios está ¿en dónde? En Jesucristo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Dónde está esa gracia? Está en Jesucristo. Es Jesucristo el único que puede llenar mi vida. Yo no le puedo dar, yo no puedo otorgarle gracia a Juanita si yo no tengo esa gracia. Esa gracia no es humana. Recuerden lo que dijimos. La naturaleza humana es por esencia reactiva y egoísta. No da nada de gracia. No, hasta le decimos a los hijos, nadie te va a regalar nada, hijo. ¿Qué está diciendo? Aquí todo se gana uno. Todo se lo gana uno.
Entonces, como crecimos en ese aspecto de que no te van a regalar nada y de que todo te lo tienes que ganar y que todo es fruto de tu esfuerzo, yo llego al matrimonio y si voy a tener una esposa que me ame es porque me la gané. ¿Me entiende? Es porque me esforcé por hacer cosas para ganarme esa esposa. No conozco la gracia. Porque la gracia del Señor, ¿verdad?, está en Jesucristo. Y la gracia significa que mi naturaleza reactiva y mi naturaleza egoísta van a quedar canceladas, van a quedar crucificadas con Cristo para que la abundante gracia de Dios con la que Él me trató inunde mi corazón y yo pueda entonces dar sin esperar. Y eso solamente lo puede lograr una persona que está unida al autor, consumador de la fe y al que trajo la gracia a este mundo, que se llama Jesucristo. ¿Vale? Es por eso que necesitamos tener una entrega real por medio de la fe y el arrepentimiento a Cristo, para que su gracia sobreabunde en nuestros corazones. ¿Sale? Quiero platicarle algo bien fuerte que está en la palabra. ¿Por qué se vuelven los matrimonios tormentosos? ¿Por qué las relaciones comenzando hermosas acaban siendo tormentosas? Acaban siendo tormentosas porque es un principio espiritual. Ahí le va. Jesucristo platicó muchas verdades espirituales por medio de parábolas. Historias muy fáciles de entender, pero con tremendas enseñanzas. Y dentro de muchas parábolas que Jesús dijo una, que habla de esto que estamos hablando. Dice que un hombre llamó a cuentas a un siervo suyo, que le debía mucho dinero, mucho, demasiado, que era imposible que lo pagara. Cuando el hombre lo trajo, le dijo, págame lo que me debes. Y este hombre, el siervo, le dijo, ten paciencia y te pagaré todo. Mentira, no voy a poder pagarlo nunca. Los intereses sobre los intereses era impagable esa cuenta. Y el rey determinó que se le vendiera a él, que se le vendiera a su esposa, a sus hijos, sus propiedades, y que al menos se recuperara una parte del dinero que se le había prestado. El hombre, cuando se enteró y supo lo que se iba a hacer, se arrodilló y dijo, ten misericordia de mí. Dice Jesús en su parábola que el hombre, el rey, fue conmovido a misericordia y determinó algo. Hizo un acto ¿de qué? De gracia. Y dijo, está bien, no me debes nada, estamos a mano, puedes irte con tu esposa, tus hijos y tus propiedades, adelante, perdonado estás. Ese es un acto de ¿qué? De gracia. No, pastor, si yo le contaba todo lo que me ha hecho este hombre. Muchas cosas. No hay manera de perdonarlo. Sí se puede perdonar. La historia sigue diciendo que este hombre, al salir del palacio, se encontró otro consiervo que le debía una cantidad mínima comparada con la que él debía. Y entonces lo vio y dijo, con este me recupero. Y entonces lo agarró y le dijo, págame lo que me debes. Este hombre le dijo exactamente lo que él le había dicho al otro. Ten misericordia de mí y te pagaré todo. No, dice, me pagas o a la cárcel. Y como no tenía en ese momento para pagarle, lo acusó, lo llevó a un juez y lo castigó. Esa información llegó a oídos del rey. Y el rey se enojó mucho. Dijo, ¿cómo puede ser posible? Yo le perdoné y él no podía perdonar un poco. Tráiganlo. Y lo mandan. Dice, no debiste haber perdonado ese poco que te debían cuando yo te perdoné tantísimo. Dijo, llévenlo con los verdugos para que lo atormenten. Así dice la parábola. Oye, ¿y eso cómo se interpreta? ¿Quién sabe? Todavía no descubro cómo se interpreta. Lo que sí interpreto es lo siguiente: que cuando somos objetos de su gracia, debemos tratar a la demás gente con ¿qué? Gracias. Si no lo hacemos, algo va a estar atormentando nuestra vida.
Relación virtuosa o tormentosa. ¿Por qué? La enfermedad, los problemas, no alcanza el dinero. Si no se enfermó el grande, ya se enfermó el chico, ya se enfermó la mamá, ya se enfermó el papá y va de nuevo la ruleta. Otra vuelta. Me aumentaron el sueldo y sigue sin alcanzar. Yo creo que estamos salados. No están salados, están atormentados. ¿Por qué? Porque la relación entre ustedes no es una relación de gracia. Porque si yo conozco a Dios y ya recibí de su gracia, corresponde que yo trate a ella con gracia. Si no, puede que esté abriendo puertas a cosas espirituales. No lo sé, ni me quiero meter en eso, no alcanzo a entenderlo, pero sí dice ahí que lo atormentaba. Y hay matrimonios tormentosos. Que se aman, que lloran, es que yo sí que amo, sí, pero ¿por qué nos va como nos va? Uno dice, ¿por qué les va como les va? Y todos nos rascamos la cabeza y decimos, ¿y cómo se tratan ustedes? No, si quién sabe qué, no, sí, tú también. Dice, alguna vez nos pasó a mi esposa y a mí, que fuimos a ver un matrimonio, íbamos a platicar, y empezaron, pum, 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 se perdieron en la guerra que traían, y reaccionaron hasta que mi esposa y yo nos pusimos, yo y mi esposa nos quedamos así, porque estaban perdidos en su, no, si tú también, no, pero el otro día, pero tú bien que diga, sí, pero tú también vive, hasta que en ese momento nos pusimos de pie, y voltea y dice, ¿ya se van? Le digo, sí. ¿No íbamos a platicar? Le digo, íbamos, pero ustedes están platicando. Mejor otro día platicamos. No, pastor, no se vaya. Sí, nos retiramos. Para que se peleen a gusto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro bonche de piedras, cada uno. Para la vez que me avientas una piedra, te van a otra. ¿Qué es la gracia? Que todo eso lo he hecho fuera de mi matrimonio. Mi esposa no me debe nada, mi esposa no tiene que hacer nada, mi esposa no tiene que cubrir ninguna expectativa mía, porque ni yo las cumplo con Dios. Y así mi amor. Entonces yo, ¿qué voy a estar poniendo expectativas a mi esposa? Sé feliz, esposa. Te voy a amar. Desarrollate lo que tú quieras hacer. Esposo, sé feliz. Entonces sí puedo ver el fútbol. Velo, te hago palomitas. Bueno, medio tiempo y te llevo a dar la vuelta. Si quieres y si tienes tiempo. Te apuesto que no disfrutas el fútbol. Te apuesto que no disfruta, que está así. La voy a llevar. Después veo la repetición. O sea, vámonos. ¿Y tu fútbol? No, ya me aburrí. Ahora, que yo sé que usted se me está diciendo, ¿de veras me lo jura que vas a...? No. Puede ver que se quede en encajoso viendo el fútbol y todo. Pero lo seguirás amando. Porque eso es gracia. Pero necesitamos que Jesucristo sea primeramente el todo para nosotros. Porque eso que le estoy... Dice por ahí, no intente hacer esto en casa. A menos que Jesucristo esté gobernando su vida. De otra manera, me va a tomar por un farsante y por una persona que le conté un cuento chino y va a decir, ¿quién sabe si lo que dijo realmente lo vivía? Porque no se puede. Le aviso, esto que estoy hablando es sobrenatural. Y es dado por Jesucristo en nuestras propias vidas. Los que ya conocemos a Jesucristo y tenemos una relación con Él, sabemos lo que es la gracia.
usemos la gracia en nuestra relación con nuestra esposa y con todos los que nos rodean. Porque entonces nosotros nos estaremos pareciendo ¿a quién? A Dios, a papá. Porque papá actúa con gracia, entonces yo también actúo con gracia. Y entonces me parezco a Él. Y en esa gracia exalto el nombre del Señor, pero no puedo dar lo que no tengo. Es decir, la gracia de Jesucristo en mi vida es la que yo voy a dar, no es otra. Si yo pretendo tratar bien a mi esposa en la gracia, pero yo no sé lo que es entender la gracia de Dios, mire, decirle una cosa, esto de la gracia de Dios es espiritual, lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir. A lo mejor también eres un creyente, probablemente seas un creyente que no has entendido la gracia y es otro problema. Tú crees que Dios te ama por lo que haces. Tú crees que Dios te ama porque hagas ciertas cosas. Y si tú no haces ciertas cosas, Dios te deja de amar. Eso no es cierto. Dice que Él te amó antes, siendo un pecador. Cristo nos amó. Y nos sigue amando. Y el Señor nos amó y nos dio salvación inmerecida y gratuita. Entonces yo puedo darle a los que me rodean cosas inmerecidas y gratuitas. ¿Por qué me tratas bien cuando me deberías de tratar mal? Te trato bien porque es inmerecido. ¿Por qué no me respondes de la misma manera? No te respondo de la misma manera porque conozco la gracia del Señor. Y no le estoy diciendo que Juanita y yo no tengamos un día en donde, oye, pero no, sí, pero te pasa, sí, pero bueno, dejémoslo así, no, sí, por supuesto que sí. No estamos hablando aquí de que, nunca, no sé. Pero es cuestión, cuando tú conoces la gracia del Señor, no tardan unos minutos cuando ya vas de regreso y, perdóname tú, no, que me perdones tú primero, que tú me perdones primero. Yo te perdoné ya, no, yo te perdoné. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está ahí, está todo el tiempo. ¿Sale, hermano? Entonces, para finalizar, dar de gracia lo que de gracia tenemos. El reino de los cielos se parece, es decir, las cosas del reino de los cielos se manejan de esta manera, y el pasaje que les narré, ahí está, Mateo 18:22. Y lo último que quiero decir es la última lámina. La oración de Jesús en Mateo 6, que es el famoso Padre Nuestro, tiene una parte que la gente repite y la gente reza sin ningún entendimiento. Padre nuestro que estás santificado, venga tu reino, como en el cielo, también aquí en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día y perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, alto, alguien que me explique eso. Usted conoce a una persona que le pueda decir a Dios, Dios, perdóname, ahora sí que aprende de mí, porque es lo que está diciendo. Padre, perdóname como yo he perdonado a los que me ofenden. Yo no conozco a ninguna persona de esas. ¿Por qué lo repetimos entonces? Por religiosidad. Escúcheme, cuando tú entiendes la gracia y la empiezas a practicar, entonces ya puedes orar así. Padre, perdóname como yo he perdonado a Juanita. Tú sabes que le he perdonado. Es más, ya le perdoné lo que no ha hecho todavía. Como tú también ya me has perdonado, Señor, de todo. Y entonces tú vives en la gracia y la paz de Dios. Y entonces el matrimonio se vuelve una cosa virtuosa, poderosa. El ambiente propicio para el desarrollo del hombre y la mujer, de tal manera que le digamos a la siguiente generación que el matrimonio es una idea de Dios poderosa. ¿Sale? Yo le voy a poder pedir que se ponga sobre sus pies. Quisiera orar con ustedes un momento. A todos los que son casados,
yo les pediría que rompan sus tablas de la ley. Y a los que son jóvenes y se van a casar, todavía ni encuentran con quién y ya tienen sus 10 mandamientos. Padre Santo. ¿Y a ti cómo te gustaría que fuera tu esposo? Me gustaría que fuera así. Mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3. No, la chica que a mí me gustara que se casara conmigo, pues no pido mucho, nada más que esto y esto y mandamientos que van desde, todavía ni la conoces y ya el matrimonio está yendo al fracaso. Entonces, ¿cómo es, pastor? Ya que el Señor te presentes esta, pues éntrale ya. ¿Qué espero? Nada. No, y es que yo no espero nada de lo que yo de Dios tengo para dar. Es todo. Es todo. Ya. Y los que ya estamos casados, rompamos nuestros 10 mandamientos y empecemos a hacer un ambiente de gracia entre nosotros. Que su esposa no tiene que hacer nada para agradarle. Ya le agrada. Siempre le ha agradado y le agradará. Que el esposo no tiene que hacer nada para agradarle. Le agrada y le agradará porque hace N número de años lo aceptó. Lo aceptó. Y a todos aquellos que necesitan comenzar una relación personal con Jesucristo para conocer la gracia de Dios, el perdón de sus pecados y la vida eterna, ore a Dios también y dígale: Señor, perdóname de mis pecados. Yo quiero experimentar la gracia tuya, la salvación a través de Jesucristo. Yo no puedo hacer obras que te agraden. Yo necesito que tú me perdones para que yo pueda experimentar la gracia y después transportarla a la vida de mi familia, de mi matrimonio, de mi esposo, de mi esposa, según sea el caso. Así que en esta oración quisiera orar por todos. Quisiera orar por los que necesitan comenzar una relación personal con Jesús, por los jóvenes que se casarán en algún tiempo, para que no vayan con expectativas, para que sepan de qué se trata el matrimonio. El matrimonio es hermoso, el matrimonio es poderoso. Yo los animo a que se casen, pero si el Señor los quiere mantener solos, está bien, también eso es bueno delante de Dios. Pero el matrimonio es poderoso en el Señor, siempre y cuando se lleve como Él lo diseñó. Imiten a Dios como hijos amados. Y los que ya estamos casados, si tu matrimonio va caminando bien, bendito sea el nombre del Señor. Que esto te lleve todavía más fuerte en la relación de gracia entre tú y tu esposo o tu esposa. Si tú sientes que en tu matrimonio hay algo que no está funcionando, que se ha estado desgastando, que no funciona, te sientes víctima o te sientes victimario, deja todo eso esta noche, quítate todo eso de tu cabeza y mejor dile al Señor que te ayude para que tú ames a tu cónyuge como Cristo te amó a ti y establezcas una relación de gracia en tu vida.